Hola a todos, una vez más estamos aquí en Encuentros en la Nube, este espacio que nació en la época del COVID precisamente para que fuese un espacio fresco donde pudiésemos hablar de gestión del cambio organizacional. Y como no, estamos aquí hoy, tenemos la suerte de estar hoy con Javier Cerrudo, que él es director del COE, del Centro de Excelencia de Facility Services de Acciona. Y con él vamos a hablar de un gran proyecto, Proyecto Kairos, que conocimos, tuvimos la suerte de conocer el pasado diciembre 23 en los premios de IMM, en los premios de gestión del cambio. Gracias, Javier, por estar con nosotros en este espacio, el espacio de Encuentros en la Nube. Nada, gracias a ti, Amanda. Encantado. Y como estamos hablando, que es un espacio ágil donde lo que queremos es aportar valor a todos los gestores del cambio, a nuestra gran comunidad de Exchange Bookers, vamos a empezar por que nos cuentes en qué consistía ese proyecto Kairos. Bueno, pues es un proyecto muy ambicioso porque era de alguna manera cambiar la forma en la que operábamos todos los contratos. Básicamente estaba en esa primera fase que teníamos en ese momento, que bueno, ahora seguimos avanzando, era cambiar la forma, bueno, todos los procedimientos y forma de operar de los departamentos de staff en relación con su apoyo a lo que eran los departamentos de operaciones. Los departamentos de staff, con el tiempo, en estas empresas grandes, se terminan convirtiendo en unos departamentos, vamos a decirlo, poco operativos o muy burocratizados, con procedimientos lentos, con muchos niveles de aprobación y poco enfocados a lo que realmente necesita la operación para ser ágil en la gestión de los contratos. Entonces, todo eso había que repensarlo, hacer una reingeniería de todos esos procesos y hacer unos procesos que estuvieran mucho más alineados con las necesidades de operaciones. O sea, realmente es muy ambicioso porque estamos hablando que Acciona es una gran empresa donde el volumen es importante y aquí, como siempre decimos, el tamaño importa. Y claro, a la hora de implementar y ahora con este tiempo, ¿no? Con esta visión de tiempo, pensando en esa retrospectiva, ¿qué destacarías del proyecto? Como algo bueno, algo bueno, vamos a ver, pues realmente ha sido un impulso para toda la organización de poder tener la oportunidad de repensar qué estamos haciendo y cómo estamos haciendo las cosas y qué es lo que tenemos que cambiar para hacerlas de una forma diferente. Muy importante, una cosa, y si vuelvo un poco para atrás, ¿no? En el inicio del proyecto, el que dentro del propio comité de dirección es importantísimo tener un alineamiento total sobre qué queremos hacer y cómo queremos hacerlo, ¿no? Y con qué recursos, en cuánto tiempo, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que hay que gastar bastante más tiempo en esa parte inicial porque es muy enriquecedor que dentro del comité pues, distintas personas tengas distintas visiones de cómo hacer las cosas, de cómo deberían ser o cómo llevarlas a cabo. Eso al final enriquece el proyecto, pero es imprescindible que finalmente se encuentre un consenso común y vayamos todos a una por un mismo camino y con una forma única de ver las cosas, porque si no, todo esto luego en el camino, si esto no se hace bien en el inicio, pues es complicado de gestionar. Fíjate, de hecho, una cosa que nos gustó y desde luego al jurado gustó mucho es que estamos hablando de hace ya igual año y medio, 2 años, ¿no? Sí, Pues, más o menos, sí, sí. y que ya hablabas que una de las cosas que destacabas eran esas reuniones del propósito del cambio, ¿no? De enfocarte en ese sentido que tenía el hacer este proyecto de esta gran envergadura, porque sin duda, sin estar alineada la dirección, no se puede llevar a cabo. Correcto, correcto. Y sin un propósito claro, un proyecto de este calado está destinado al fracaso desde el día uno. ¿Qué resistencias vistes en este proyecto? Hay una que me llamó mucho la atención cuando la comentaste, que hablabas de la resistencia de los cambios de responsabilidades, ¿no? Esa palabra que ahora es clave, responsabilidad.
Sí, sí, y sobre todo dejar claro que fue parte del proyecto de dónde llega la responsabilidad dentro de un proceso de cada una de las partes, ¿no? Porque un proceso al final pasa por distintas secciones de la empresa, pues yo qué sé, compras, recursos humanos, operaciones, y cada uno tiene la responsabilidad de su cachito y que cada uno tenga clara cuál es su responsabilidad, la asuma y la haga suya. Es un tema muy complejo, muy complejo. Y sobre todo cuando estás en ese proceso de cambio donde estás moviendo esa responsabilidad. Incluso, fíjate, no te iría moviéndolas, concretándolos. Oye, el proceso es este y este cachito es tuyo y la responsabilidad de hacerlo y de que funcione la tienes que asumir tú. Eso es complejo. Y sobre todo complejo, pues claro, si hablamos, y yo creo que cometemos muchas veces este error, yo lo he cometido en el pasado muchas veces, y dices, vamos a cambiar el proceso. Coges, haces un PowerPoint allí, te apuntas el nuevo flujograma del proceso y dices, venga, este es el nuevo proceso, lo pones ahí y das por acabado el proyecto. En ese momento es cuando empieza el proyecto, ¿no? Luego hay que bajarlo, hay que hacer que cada una de las personas lo entienda, que lo haga suyo, que empiece a funcionar de acuerdo a ese nuevo procedimiento. Y en una organización tan grande, ese es un enorme reto donde hay que bajar ya ahí a las personas, a bueno, lo que vosotros decís muchas veces, ¿no? En el momento que se encuentra cada una de esas personas desde un punto de vista personal, desde un punto de vista profesional. Ahí es donde empieza el verdadero reto del proyecto y el trabajo duro. Sí, así es. Otra cosa que pusiste y que me acuerdo que comentabas, ¿no? En aquel momento era que tenías la necesidad de haber medido quizás más el rendimiento de ese proyecto, ¿no? Ujú. Eso nos cuesta bastante, o sea, y yo creo que es importante, o sea, medir el ASIS, oye, antes de empezar nada, vamos a medir cómo están funcionando las cosas ahora y Mm, cómo funcionan después de terminado el proyecto, pues para realmente demostrar a la organización cuál ha sido el cambio en términos lo más numéricos posibles, ¿no? Para que todo el mundo lo entienda. Y si hablas arriba en el CEO, pues si lo pones en euros, perfecto. sí, Es como mejor se entiende. Pero hay mini proyectos dentro de este macroproyecto que es más sencillo de medir en ese sentido, pero hay otros que no es tan fácil, no es tan fácil. No es tan fácil sobre todo porque en la medir el antes es fácil, medir el después también es fácil. Lo que nos es complejo es decir, bueno, ¿y sí. este después es solo consecuencia de lo que hemos cambiado? ¿O hubiera sido así también si no hubiéramos cambiado nada? ¿O qué es consecuencia de lo que hemos cambiado y qué no? Ahí es donde está un poco esa zona gris de que es complicada, sí. Sí, o sea, la parte esa de tangibilizar el cambio es algo en lo que llevamos el instituto trabajando muchos años, porque realmente es necesario. Además, es una forma, ¿no?, Ujú, de poder trasladar a los CEOs y a las personas que nos van a dotar de recursos y de tiempo y de espacio, que esto quede claro. De hecho, ahora con Hug Me Tools estamos trabajando mucho en el club de Lechtenbuch, que hablando de ujú. Lechtenbuch, pues también precisamente otra de las cosas que has trabajado mucho es profesionalizar e ir formando a ese equipo, ¿no?, de gestores del cambio, en este caso la certificación de Lechtenbuch, ¿sí? Sí, sí, correcto, correcto. Hemos ido formando al equipo en tener una cierta metodología para llevar esto a cabo, porque pues hasta entonces estabas gestionando, bueno, pues con lo que te decía, el sentido común, que bueno, que al final el Chainbus es sentido común, pero llevado a una metodología, a algo que te guíe, ¿no? Y que no se te olvide cada una de las cositas que tienes que tener en cuenta y que tienes que ir haciendo para que el cambio pues sea un éxito y se termine produciendo, ¿no? A nivel de las personas. Y haciendo crecer al equipo, porque al final esta dimensión no lo puede liderar una persona sola realmente. Ujú. No, no, imposible, imposible. Mm. Pues, Javier, muchísimas gracias por estar en este espacio. Enhorabuena una vez más por ese premio a la empresa impulsora de gestión del cambio de grandes cuentas del 2023. Y este año, de hecho, eres jurado. Como saben, los premios, Sí, precisamente para que sean objetivos, que sean ágiles, ajá. diversos, siempre los ganadores de la edición anterior forman parte del jurado siguiente. Así, pues, bueno, pues así se evidencia que son proyectos que han tenido pues, ítems o han tenido determinadas
elementos y factores que han hecho que las personas piensen, oye, pues hay que visualizarlo, hay que darle visibilidad para que aprendamos, que es un poco la idea, ¿no?, de todo esto. Y pronto, además, podremos encontrarlo de forma documentada en el Observatorio de Gestión del Cambio. Yo calculo que será para 15, 20 días podrá estar este documento en nuestro Observatorio de Gestión del Cambio. Estupendo, estupendo. Yo creo que el mayor cambio que tenemos que ir aprendiendo las organizaciones, y que creo que todavía queda mucho camino por recorrer, es eso, que un proyecto, sea de lo que sea de cambio de procesos, sea de implantación de un sistema o lo que fuera, no acaba cuando tienes el sistema ya funcionando o cuando has pintado el nuevo proceso en un papel, sino que ahí realmente es cuando empieza, ahí es cuando empieza el trabajo de gestión del cambio. Y eso no lo tenemos en la cultura integrado, ¿eh? Hay que ir aprendiéndolo. Mira, no puedes tener más razón. Precisamente de las 3 etapas que hay en el proceso de cambio, el diagnóstico parece que se empieza en esa CIS que tú comentabas, parece que sí que se empieza a trabajar. En la implementación nos queda todavía camino, pero bueno, ya se están haciendo cosas, pero la consolidación efectivamente no se está trabajando. Así que me quedo con esa frase, la necesidad de consolidar, de no quedarnos cuando ya parece que está terminado ese proyecto. Y nada, seguimos hablando, seguimos en contacto, Muy Javier. bien, muy bien. Y esa consolidación, que es la etapa la más complicada y la más larga. Casi las otras dos, por muy complicado y difícil que sea el proyecto, comparado con la de consolidación, son sencillas. Sí, 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 así sí, es. sí. Muy bien, pues muchísimas gracias, Amanda. Un abrazo, Javier. Venga, un abrazo. Chao, chao, chao.